públicos, y es un drama, es que hay mucha gente que llega sin haber trabajado nunca en nada. Y esto, a ver, está muy bien. Hubo un momento, ¿verdad?, en los 80, en que había que tirar de todos los sitios, de los cuadros sindicales, de todas partes, había que hacer listas, había chicos y chicas que no habían terminado sus estudios o que acababan de terminar. Ahora ya no pasa eso. Ahora lo que pasa es que llega por cooptación. Y claro, si llega alguien que acaba de terminar sus estudios o mal terminar, o que los ha terminado, pero que no ha tenido tiempo todavía de trabajar en ningún sitio, que no sabe lo que son las relaciones humanas y laborales en la vida civil, y de repente entra a cobrar 500.000 pesetas de las de antes, es que mata a su madre por quedarse. Y además no tiene el pobre ninguna autonomía de vida. Es que no le hemos hecho ningún favor, ni a él ni a la sociedad. Parecerá que le hemos hecho un favor, no es verdad. No le has permitido desarrollar su autonomía, no le has permitido desarrollar sus capacidades, desarrollar su capacidad también de tener un pensamiento libre.